¿se nace o se hace emprendedor? A ver, y hay gente que, por ejemplo, que cuando piensa en hacer negocio, lo primero que dice, ¿y si me va mal? No, no va a funcionar. No, y luego, ¿qué voy a hacer? Siempre el momento de hoy es el momento adecuado. Y muchas de las empresas grandes que hoy vemos se han forjado y han nacido en los peores momentos de crisis de la humanidad incluso. El hecho de vender les causa cierto temor, miedo. O sea, es que cuando te da pena es una limitante bien gruesa y hay gente que no le da pena nada. Cuando pones tus primeros precios, cuando vas empezando, y tú dices que creo que estoy cobrando muy caro. A veces las personas invierten desde el desespero, de que ya es lo único que tienen y lo invierten y les truena. Hay épocas de vacas gordas y que está muy bien, pero también hay épocas de vacas flacas y tú tienes que estar muy consciente de eso, que si vas a emprender. Y la realidad es que muchas veces vas a tener 3, 4 fracasos antes de que llegues a realmente a lo mejor el que va a ser. Y cuando se fracase una idea, no debes irte por el lado de, no, pues ya fracasé, ahí lo dijo. No, ¿qué te quedó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a mejorar para el siguiente negocio? Porque cada vez que aprendes, cada vez que te tropiezas, el siguiente empiezas 2 veces más rápido. La mayoría de las personas que emprenden, la pregunta que se hacen es ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no empecé antes? Sí. Esa es la pregunta que se hace. Sí, es cierto. No, no me da vergüenza. Tú me conoces, sí, ve. Sí. Si me pagan, no me Si me pagan, no me da vergüenza. Si me pagan, no me da vergüenza. Y el Alan. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de CCC, el podcast. Y bueno, como cada jueves me acompañan las dos voces geniales, por supuesto que de Carlos Castro y Alan López. Oigan, y bueno, hoy sí vamos a entrar de lleno al tema. A ver, ante toda esta crisis económica que estamos viviendo y todo lo que estamos viviendo al día a día, surge una pregunta obligadísima. ¿Es el momento adecuado para emprender? ¿Sí o no? Con eso arrancamos. A ver, Carlos, porque hay muchas personas que hoy se hacen la pregunta, ¿qué hay? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo resuelvo? Y sobre todo porque parece que sería el peor momento para emprender, ya que ves a negocios que están cerrando, ves la economía mal, ves menos trabajos porque se están despidiendo gente. Entonces uno pudiera pensar, ¿sabes qué? Es el peor momento para abrir un negocio, y la realidad es como la que estamos comentando ahorita aquí también con nuestro compañero César, que siempre el momento de hoy es el momento adecuado. Y muchas de las empresas grandes que hoy vemos se han forjado y han nacido en los peores momentos de crisis de la humanidad incluso. Entonces no hay razón para pensar que no es momento de iniciar, ¿no? Siempre habrá necesidades y siempre habrá quien esté dispuesto a pagar porque resuelvan esas necesidades. El otro día, Carlos, tú mencionaste algo, bueno, en los podcasts pasados, referente a eso, de que no sean de que no ser tan pesimistas. Pues sí, nos está yendo pues bastante mal, evidentemente, pero no ser tan pesimistas. Y mencionaste algo muy, muy clave, que muchas empresas de grandes, o sea, grandísimas empresas han nacido en momentos de crisis. Y ahí está la invitación de que si alguien tiene una idea de negocio, pues saber aprovechar esa crisis, ¿no? A ver, pero antes que eso, o sea, antes de llegar a ese punto, la pregunta de decir, ¿es momento de emprender o no? Yo coincido, o sea, decía ahorita César, es que si nos preguntamos cuándo es el momento, nunca llega ese momento, ¿no? Decía César, es que es cuando te preguntas, ¿es momento para casarme? Nah. ¿Es momento para tener hijos? No. Es momento, y nunca llega. Al final, cuando ya están las cosas dadas, pues ya vas a tener que salirle y darle. Pero a ver, el tema es que cuando nosotros decimos emprendimiento, y ahí aparece el tema es que esa palabra para muchas personas les genera miedo. Hay gente que dice emprender y rápido, o sea, un rechazo en frío. Es que exacto. Mira, pero hay personas que cuando escuchan emprender y dicen, jalo, va. Y entonces dices tú, ¿qué depende de que puedas emprender o no? Y aquí nace la primer pregunta del episodio. ¿Se nace o se hace emprendedor? A ver, ¿se nace o se hace emprendedor? ¿Tú qué opinas? Yo diría que las dos.
Hay gente que desde muy chico se le ve, hay gente que ya lo trae nato, el desde la primaria vendo cosas, desde pequeño regateo, así. Y hay quienes aprenden a ver las necesidades, a lo mejor no son tan animados, no lo traen tan de lleno, pero se van metiendo en el camino, van buscando aprender sobre negocios y van formando hasta que logran hacerse también empresarios. Entonces yo diría que las dos maneras son... Oye, pero sí o no, a ver, a usted, o no sé si a ustedes y quien nos estás viendo le pasó, de pronto sí, tú te das cuenta cuando, por ejemplo, decías tú, un niño trae la chispa. Trae la chispa. Trae la chispa. Mi mini yo, mi sobrino Luis. Ajá, mi niño. Es que tú ya lo conoces. Sí, está igualito a él, pues. Él y los niños se pusieron a jugar ahí en la cochera, en la de la Guadalupe. Acá Ajá. donde me dejaste una vez por acá bueno, aquí cerconas. Sí. Y se pusieron a jugar a que tenían venta de garaje los plebillos. Y llegamos y ya tenían como 120 pesos. ¿Y qué vendieron? Pues chácharas de la cochera. De lo que tenían ahí. Sí, pero sí. fíjate, sí es cierto. Pasaba la gente y les compraba. Sí lo traen. Por ejemplo, yo en mi casa, la verdad que la más emprendedora era Giovanna, mi hermana. Giovanna desde chiquita. Por ejemplo, papi, que cómprame bolsitas de dulces, ¿no? Y le ponían una mesita afuera en la calle y le ponían los dulces. Y haz de cuenta, ahí estaba sentadita. O sea, Giovanna duraba todo el día sentadita y te daba lástima. O sea, de veras que pasaba la gente y a rayazo del sol, ahí con un arbolito. Y ella Pero ella ahí, firme. pero ¿sabes qué? Hasta la fecha es buenísima para vender. O sea, tú quieres vender algo, búscala. Pero ¿sabes qué? Además de eso, o sea, yo agarraba botana ahorita porque les decía... Un riñón ¿tú te das ahorita. cuenta? No, tu riñón. ¿Tú te das cuenta cuando un niño es... O sea, ya trae... Porque, por ejemplo, Giovanna... Por ejemplo, o sea, si a mí me ponías, yo creo que de la bolsa me tragaba la mitad. Pero tú te das cuenta cuando uno tiene potencial, cuando no se comen ni los dulces que vende, porque dices, no, los tengo que vender, pero sí hay. Por ejemplo, mi hijo Alex Que te es cobra buenísimo. Y te cobra las cosas. No, Alexito no me perdona nada. A precio, y no a Y costo. a precio lo que lo a vende. precio que lo Sí, vende. sí. O sea, tú lo compras Sí, y te sí. lo vende No, otra no, no. vez. El Alexito no me perdona un peso a mí. Mi hijo no me lo perdona. Pero sí es cierto que sí detectas cuando un niño ya lo trae, pues. Que lo trae nato, pues. Ya lo trae nato, es natural, pues. Que eso es muy importante también, por ejemplo, que a veces pasa mucho que se detecta que hay niños que lo traen nato y a veces los papás no lo encaminan a que lo termine de desarrollar. Entonces, por ejemplo, tú sabes que yo veo que mi hijo, para aquellos que tengan un hijo que consideren que ya trae habilidades natas de emprendimiento, pues es importante, déjenlo ser. O sea, a lo mejor no va a ganar mucho, a lo mejor ni va a ganar, ¿no? Pero ustedes apoyen, como en el caso de ellos, de que, pues te compro tus cosas, véndelas, te meto después a lo mejor un curso, o sea, de como... Impulsar, pues. Impulsar para que desarrolle, por ejemplo, plática, ¿cómo se llama? Habilidades de comunicación. Habilidades de comunicación, no, pero la que es al público, ¿cómo se llama? Los Esa. cursos de habla. De Como oratoria. de oratoria. De oratoria. Alto Master. Bueno, porque ese es otro punto. Otra de las habilidades que tú detectas, o sea, además de que tiene el rollo de que yo quiero vender, yo quiero tener mi dinero, quiero tener mi propio dinero, es que son muy buenos para hablar. Bueno, la gran mayoría. Hay grandes empresarios que no necesitan, pues no depende obviamente el rubro, pero generalmente son muy buenos para comunicar. Por ejemplo, tú, Alan, a ver, ¿Yo qué? ¿has vendido alguna vez algo en tu vida? Sí, Sí, ¿verdad? sí. ¿Qué has vendido? Un riñón. Quisiera, ahorita quisiera. No, traíamos un proyecto con la Carlita de vender muebles. Ah, es cierto, Sí. los de parota. Los de Parota, exacto. Y se lo vendí al Carlos. Para que vean que es bueno para vender. Se lo vendió Andaba el vendiendo Carlos. y se lo vendió. La mesa de comedor quedó bien perra. Muy chila, la neta, sí. Hasta me arrepentí de habérsela vendido. Oh. No, sí, es que está muy bonita. ¿Tú la viste? Sí, ya sé cuál es. Pero fíjate que sí, ese tema de la habilidad para comunicar es súper importante y no se trata solamente de hablar bien, pues, ¿no? O de hablar mucho, sino de persuadir, de convencer, incluso de generar confianza. O sea, porque cuando tú generas confianza, es como ahorita que andábamos buscando la tarjeta de la cámara. O sea, al señor, A mí no se me olvidó. a ti, no se te olvidó. Ya te andaban convenciendo para que compraras la cara. Bueno, sí. Es Pues, que- pues es que es lo que ella vende. No, por eso. Y nos miró con cara de ignorancia. Exactamente. Sí.
Dijo, a esto les atasco la de 1,000. La de 1,000 pesos. Una cama, una cosita así en 1,000 pesos, plebes. Sí. Cuidado, cuidado. No digas dónde, no digas dónde. Pero bueno, esas son habilidades que evidentemente se detectan. Otra habilidad, Carlos. Pues es el saber identificar las necesidades de los demás. O sea, a veces no necesitas ser, por ejemplo, como dices, hay empresarios que no necesariamente son tan buenos oradores, pero por ejemplo ellos se identifican, por ejemplo, veo al Alan y digo, ¿sabes qué? Ocupa... Zapatos. No, pero vamos a poner... Sí. No, pero es que... Pues es que lo analizas, pues, entonces, esa gente son analítica, entonces ven a alguien, lo analizan y dicen, y a veces te sacan un poquito de plática y dicen, esta persona va a ocupar esto, o está necesitando esto, y te saben acomodar eso de una forma que a lo mejor ni siquiera te lo venden directamente, ¿no? Te lo hacen como que como para que tú le digas, oye, ¿cuánto me lo das? Sí. Pero a ver, tú estás hablando como de una venta personalizada, pero detectar necesidades tiene también que ver con el entorno, sí, claro. ¿no? Por ejemplo, si tú estás en una colonia, por ejemplo, o sea, si tú estás en alguna comunidad, o por ejemplo, el mejor ejemplo, el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, o sea, cómo la gente supo aprovechar muy bien esa crisis, ¿no? Incluso hoy también hay tema, o sea, pero hay gente que ve la oportunidad. Claro. O sea, detecta la necesidad, ve la oportunidad y genera. O sea, hubo gente que se hizo millonaria en pandemia, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, de estar en deuda porque estábamos saliendo lo del tepache y todo eso, y que habíamos hecho los carritos y toda esa ropa, y para las universidades, y pues se vino la pandemia, y de no tener así de estar, no sé, debiendo 50,000 pesos, por ejemplo, que empezamos a hacerlo de sanitizante, y o sea, en un mes hicimos 30 y tantos mil pesos así de un jalón, y de ahí le fuimos escalando, hasta después comprar máquinas, hacer todo lo del lavado de pisos, y ya nos fuimos expandiendo por esa parte, ¿no? Sí. Pero es que muchas veces agarrar la oportunidad y no solo quedarte con esa oportunidad, sino irla aprovechando la ola, desarrollándola para agarrar. Oye, sí es cierto, la Sanitizatec nació en la pandemia. Ajá. En plena pandemia. Ya hizo promoción, ya. No solo le vendiste la mesa, ahora le vas a cobrar patrocinio. ¿Véndele patrocinio? Sí, ya, ni modo. No mencionamos las otras empresas. No, ya ves, pues. No, pero sí es cierto, o sea, hay gente que ve la oportunidad y la aprovecha. Y eso es muy importante, porque el hecho de poder, incluso, creo que es una de las reglas básicas de aquellos que quieren pensar en un negocio, pues lo primero que tienes que hacer es ver qué necesidad cubres, ¿no? O sea, y eso hay gente que también, repito, es una habilidad que hay gente que ya la trae, pero no que no la pueda aprender. No, incluso es algo muy básico, como tú dices, en una colonia, y alguien simplemente a lo mejor de repente detecta y dice, ¿sabes qué? Esta esquina está baldía y aquí pasa un chorro de gente. Aquí, si vendo crema con Sí. Ajá, aquí va a pegar. Y muchos muchos los que han hecho como los raspados estos que están por todos lados ahora. O los esquites, ¿cómo, Marco? ¿Cómo se llaman? Otro Doña que Lupita. vamos a cobrar. Macha, 200 pesos cada macha. 200 pesos. Sí, son así chiquitos. Órale. Marco siempre Una trae vez referencia probé de precios. las Marco se la pasa Ay, comprando por todos lados, ¿no te das guácala, cuenta? No me gustaron. Bien, a mí no me gustaron. No, los señores sigan hablando. No, sí. O sea, no. Oigan, pero no, allá Mira, está Marco. un claro ejemplo Para de- que lo conozcan, porque el señor nomás habla detrás de cámaras. No quiere pues. salir, según él. Sí. Según él no quiere Según. salir. Pero Y ver, oigan, un claro ejemplo de oportunidades de negocio va a ser dar muy chusco, pero sale en su utopía. ¿Qué hacía el zorrito? Ah, la nieve. ¿Qué hacía? Sí. O sea, iba y hacía nieves en la no sé qué nieve y se los vendía a unos ratoncitos y después esos ratoncitos tiraban la madera y No me juntaban la acuerdo de eso. madera y si le iba y se la vendía a otros ratoncitos más Sí. chiquitos y negocio redondo. Yo pregunto, hacía como 5. Sí, Ah, yo no me acuerdo. sí, y a veces así pasa pues en la vida real. No, es que sí es cierto. Hay gente que sabe aprovechar y sabe hacer negocios, de verdad. Hay gente que sí se le da. Pero te voy a decir algo, también es un tema de actitud. Porque, por ejemplo, hay gente que está dispuesto a ver cómo sí, Como si, exacto. ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, que cuando piensa en hacer negocio, lo primero que dice, ¿y si me va mal? No va a funcionar. No, y luego, ¿qué voy a hacer? Y también, armado de eso, deja tú lo que uno piensa, lo que cuando tú compartes la idea incluso a tu familia, a tus amigos, oigan, estoy pensando hacer esto. No, loco. Sí. Sí. Fíjate que la mayoría de las personas que emprenden
la pregunta que se hace es ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no empecé antes? Sí. Esa es la pregunta que se hace. Sí, es cierto. Es que el tema es dar el paso. Y yo creo que es un tema, obviamente, de actitud, de decisión. O sea, y tiene que ver con el carácter de las personas. O sea, quién está dispuesto a asumir riesgos, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de esa misma lógica, tiene que ver mucho también el tema de la vergüenza, ¿eh? A mucha gente le da vergüenza. O sea, no el hecho de emprender, sino el hecho de vender. El hecho de vender les causa cierto temor, miedo. Cringe, De, no sé. Sí. O que de repente empiezan su negocio chiquito y tienen por ejemplo, su carrito, lo que sea, y le da cosa cuando van empezando que los vean. Hay gente que, Sí. cuando debería ser de que, ya te vi, ven para acá a comprar. Sí, sí. O sea, es que cuando te da pena es una limitante bien gruesa y hay gente que no le da pena nada. O sea, nada es nada. No nada, ni robar, dice que. O sea, nada es nada. Yo les voy a contar, o sea, allá en Abolato, un día mi papá se puso de emprendedor y dijo, ya sé, está haciendo un calorón. O sea, no descubrió el hilo negro, pues un calorón, dijo, ¿qué hacemos? Entonces no me acuerdo quién fue a la que se le ocurrió la brillante idea de decir, hay que vender aguas en los semáforos, porque la gente lleva calor y hay que tenerlas, o sea, frescas con hielo. Pues ahí nos ves, mijito, todos los días haciendo aguas, porque de garrafones y que agua de piña y que agua de Jamaica, obvio limpiecita, nada que llave ni nada, o sea, nosotros bien limpios y bueno, o sea, era una friega, en serio. Al final nos íbamos a los semáforos. La verdad es que nos tocó nomás iba mi papá, iba Giovanna, iba yo. Ahí en Abolato, en el crucero de la entrada del Ingenio. Era un calorón, porque obviamente de ir a vender las aguas teníamos que ir en pleno calorón, o sea, 11, 12 de mediodía, ya sabrás, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces mi papá le había dicho a un muchacho que andaba ahí, no me acuerdo el nombre, le dijo, ayúdanos y te voy a pagar una feriecita para que no anden ellas solas. Pues ya él dijo, sí. Plebes, no. O sea, de veras, nunca fue negocio, porque haz de cuenta si llevamos 20 botellitas, pues 10 no la tomábamos, era un calo. Entonces de pronto mi papá volteaba y ya estaba la Giovanna así, pura botellita. Volteaba por otro lado y estaba yo, Pero andábamos entre los carros, o sea, pena jamás. O sea, yo la verdad, yo le puedo entrar a todo en serio. O sea, yo puedo hacerle de todo. Nosotros estábamos peor cuando estaba yo chico, un primo y yo nos íbamos a los semáforos a hacer malabares. Entonces salíamos a la escuela y nos cambiábamos la camisa, nos poníamos una camisa toda sucia y así, hasta cortada así con las tijeras así para que se viera rota y acá. O sea, pues se hacían pasar por pobres, pues. Pero poníamos acá ahí. Los juniors, pues. Sí, nos poníamos acá, ya, pues ya que juntamos unos 200 pesos, ya nos íbamos a Oxxo a comprar un chingo de chucherías para la tarde, pues de que, pues ahí nos íbamos a surtir lo que quiera, así, las sabritas, el jocoque y todo, ¿no? Entonces, y dejamos de hacerlo porque una de esas veces, de hecho, le fue por ahí por el Cinépolis, por ahí por donde está el semáforo de ahí, el crucero del Costco, por ahí. Sí, cuando no estaba el Costco todavía. Entonces, en una de esas veces Desde allá. no, él vivía ahí cerca, ahí entonces, en una de esas que no fui yo, pues él estaba acá, pues se fue de igual acá. Se fue solo y pues no va llegando el DIF y se lo agarró. No, era cuando andaba la campaña de los menores, ¿verdad? La explotación de los menores. No pues le llegaron. dinero porque- No, ¿y dónde vive? No, pues es que yo estoy aquí. No, tus papás te pusieron y llévanos con tu papá. Cierto, no, oye, Carlos. pues ahí van con él a su casa y pues llegaron un caserón a la vez que la casa de él está muy grande, pues. Entonces, y pues su papá, pues, o sea, le va muy bien y todo. Entonces llegaron y de repente lo del IVA acá, el pinche casero. O sea, y se lo iba llevando el DIF y el Carlos iba llegando con las dos pelotitas. Y dijo, Haz cuenta que de repente todavía dice mamá, oye, que agarraron a fulano a tu primo que en el DIF y yo, no tu madre. No, yo, sí, yo, hijo, bueno que no fui. oye, pero vamos a lo mismo, no les daba vergüenza, pues. O sea, el tema es que no les dé vergüenza. Hay gente que le da vergüenza vender. No, por lo que nosotros nos atacamos ahí. No, ¿cómo no? Lo de los pies en la página. Sigue con los pies y el riñón. No, el Alan no, de veras no, de emprendedor. No, pero sí. ¿Te da vergüenza o no te da vergüenza? Ah, pues eso pregúntame. Pues te da vergüenza o no te da vergüenza. Don Pues? Viega. No me da vergüenza. Tú ya conoces, sí, ve. Sí. Si me pagan, no me. Si me pagan no me da vergüenza. Si me pagan, no me da vergüenza. Y el Alan al rato con una nariz.
Y dos pelotitos en el semáforo. Ya no sabes en quién confiar. Sí, ya, no. No, Me están pagando. Así, no importa. No, pero es que es verdad, o sea, el tema de que no te dé pena, o sea, que no te dé vergüenza. Una vez me es hicieron súper meterme importante. en una botarga y ni me pagaron. ¿Te metiste en una botarga? Sí. ¿De qué era la botarga? No Del digas. Tori- ¿de qué? Cuando estaba en el corporativo Ajá. de practicante, Ajá. pues me dijo por ahí, y si lo estás viendo, Iris, fue tu culpa. ¿Pero Me de qué metí era en la una botarga? botarga de un toro. De un toro. Sí. Pero de qué, bueno. Es que no puedo hacer. No Y bailabas, pues, y bailabas. No, pues no pude. ¿Por qué? Un calorón. El hombre desmayado dentro No, del carro. sí, literal. O sea, me enfermé, duré como 3 días enfermo. De veras. Sí, o sea, de que de plano un calorón. Fueron media hora lo que estuve ahí. Oye, imagínate los de los simis No, cállate. en no, este no, calor. No. Oye, pero bueno, es que el Alan siempre desvía la conversación, ¿verdad? Pues ya Siempre. sigue, pues eso estás Bueno, tú. no, voy a lo mismo. O sea, el tema es importante, que no te dé pena, es súper, súper importante, Ya. pero ahí les va, ojo. Y esto es, para mucha gente le va a hacer mucho ruido y va a decir, sí es cierto. No solo te debe de dar vergüenza vender, no te debe de dar vergüenza cobrar, porque hay gente que es muy, pero muy buena para vender, pero pésima para cobrar. Y por otro lado, hay gente al revés que es muy buena para pedirte y muy mala para pagarte. O sea, y se aprovechan muchas veces, por ejemplo, que tú vas empezando y te dicen, dámelo barato, o te lo pago luego. Sí. El regateo. El regateo. Y esa es otra. Si su amigo o alguien conocido usted está haciendo un emprendimiento, está empezando, no le regateen. O sea, está empezando, cómprenle. Si realmente lo quieren apoyar, cómprenle a lo que lo está vendiendo, no le estén regateando. O sea, no, pues imagínate, sí. está empezando, le acaba de invertir, Y le pides precio, y le pues. pides precio, o sea. Sí, sí está. Pero es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, y voy a los ejemplos. Por ejemplo, mi mamá es buenísima para vender. Cuando nosotros estábamos chiquitos y mi mamá, me acuerdo que iban, todavía se usa, ¿no? Pero creo que ya no tanto. Que se iban a Guadalajara, a Tonalá, o así, ¿no? Que se iban en camión, un chorro de gente y venían con Sí, con marcancilla. Sí, ándale, con mercancía. Que van con que a mercancía. Medrano, que a Zapotlanejo. y Ándale, así, sí. Al Con mercado San ropa y Juan. todo eso, ajá. Y hace cuenta que regresaba, o sea, de veras. En menos de una semana ya había vendido todo. Todo. El problema es que mi mamá no sabía cobrar. Le daba vergüenza cobrar. Y te da vergüenza, ¿eh? Y ¿sabes qué? O sea, yo también tengo ahí como que eso también de que da pena. A mí, en lo personal, de pronto sí me da pena. Pero luego es como... Hay como sentido de culpa de, híjole, y si le cobro y no tiene. O si le cobro y se siente. O si le cobro y... ¿Sí me explico? O sea, hay como muchas cosas emocionales que la verdad, si no de plano, no puedes controlar, o sea, y no pones límites de decir, a ver, yo vendo y yo cobro. Sí. No, porque por otro lado también, como dices tú, hay gente que es buena no nada más para regatear, sino para comprar y no pagar. Hay gente que no paga. Y ves mi mamá ahora, Ay, en la pues, si tu mañana. mamá no iba a pagar, que no pagaba. No, que haz de cuenta que vende unos productos que son muy buenos. Tiene 2 años como 5, no sé, años queriéndolos dejar de vender, pero no los deja de vender porque la gente le sigue encargando, le pide y le queda margen de ganancia, entonces pues le piden. Y por ejemplo, se llega a diciembre y de que vienen del norte y pues un cartón y así pues X. El caso es que justo ahora en la mañana estaba de que, me llegó del producto y fulanita me encargó, pero no me ha pagado, entonces no sé qué hacer, cómo se la llevo y no me ha pagado la otra. Ya Mame, ves, pues ya ves. dile, ¿sabe qué? Pues págueme la otra y ya Claro. le dejo esta. No, pero no, yo creo que sí se la voy a dejar. Pues ya ves cómo es mi mamá. O sea, el caso está que no sabe cobrar. No sabe cobrar. No sabe cobrar. No sabe cobrar. Porque da vergüenza. Vamos a lo mismo. No solo es vergüenza de no saber de vender, de que me importa que la gente diga, que me vea, que qué, sino cobrar. O sea, y creo que es más difícil cobrar que vender, ¿eh? Y en un principio también, ahorita que dices de cobrar, cuando pones tus primeros precios, cuando vas empezando, y tú dices, creo que estoy cobrando muy caro, ¿sabes? Y que eso es muy como al principio, por ejemplo, cuando recién vamos a poner tu taquería o tus hot dogs, ¿no? Sí, es cierto. Que dices tú, lo voy a poner el hot dog
la gente los compra en 60 pesos, yo lo voy a poner en 45, en 50 pesos para que me compren. Y a veces a uno mismo ahí se mete la bala en el pie, como dicen. Sí. Se ata la otra al suelo porque uno le da cosas y piensa que no le van a comprar a menos que esté muy barato. Sí. Y muchas veces ahí nos equivocamos nosotros al empezar, cuando realmente no es así, pues. Uno no debe pensar así que nuestro trabajo no vale, aunque sea que estés empezando, pues. De veras que es bien importante lo que está diciendo Carlos, porque eso es real. O sea, yo conozco una chava que hace tratamientos como de belleza y de pronto, o sea, en alguna ocasión le pregunté por algún tratamiento, ¿no? Y me dijo, te voy a hacer X cantidad, o sea, vale 20,000. Y dije yo, ¿qué? Y yo, o sea, me quedé así como seria y luego me dice, a ver, o sea, yo me fui a estudiar a Europa, o sea, estos que utilizo son de primera calidad y o sea, pero era tal la seguridad con la que hablaba ella de decir, esto es lo que vale, lo que estudié, lo que aprendí, los productos, o sea, ¿lo quieres o no? Pues, ¿no? Porque es garantía casi, pues. Y ¿sabes qué? Y tiene que ver con eso que tú dices. Cuando uno sabe el valor o de lo que vendes o de lo que ofreces, porque igual pueden ser servicios, o sea, porque puede haber personas o habemos personas que luego decimos, pero se me hace que, como dices tú, que estoy cobrando demasiado. O sea, y ¿sabes qué? Yo creo que es contraproducente cuando tú te bajas que quieres cobrar como muy poquito porque entonces la gente cree que no vale tu trabajo o ha de estar malo. Sí. O, por ejemplo, y se lo digo por experiencia, que uno a veces dice, bueno, lo voy a dejar más barato, lo voy a sacrificar un poquito mi ganancia para generar más ventas porque voy empezando, pues para hacerme conocer. Y a veces la neta ahí la riega uno porque uno pues la apuesta a lo largo y a veces no siempre salen las cosas, ¿no? Entonces ahí es donde uno la termina sufriendo y a veces te das cuenta ya al final que lo más sano debió haber sido simplemente al principio decir, este era el precio, como dijo la muchacha, esto es lo que vale. Sí. Y si lo quieres, esto es la seguridad que es la primera, es de calidad y ahí está, ¿no? Sí, súper importante. Y también, ¿sabes qué? Creo que otra, no característica, otra habilidad que tienen los que de alguna manera nacen con esta habilidad, con el tema del emprendimiento, es que no les gusta depender económicamente de otras personas o les gusta obviamente tener como recursos adicionales. O sea, porque hay gente que trabaja, tiene un empleo formal, pero quiere tener ingresos adicionales, pues. O sea, normalmente no es gente que quiere tener la seguridad como de un sueldo nada más, pues, ¿no? O de plano no tienes ingresos y dices, de entrar a trabajar o hago esto porque yo sé que me va a ir bien, prefiere tomar la decisión del riesgo, pues. Es que también hay un punto bien importante ahí, que a veces las personas invierten desde el desespero, de que ya es lo único que tienen y lo invierten y les truena. Venga, su roña. Sí. También. Pero a ver, yo creo que ese es un riesgo, Carlos. A ver, Carlos, o sea, la verdad es que ha arrancado varios negocios, tiene su empresa y demás, y él sabe muy bien, o sea, mejor que nosotros del tema, pero yo creo que sí, esta parte de emprender o no, como lo dije al principio, tiene mucho que ver con la actitud y con el costo que quieres asumir, ¿no? Porque, por ejemplo, sí estamos hablando nosotros de aquellos que se animan y se arrojan a emprender, pero, por ejemplo, hay quienes dicen, ¿sabes qué? No. O sea, yo no quiero correr el riesgo, yo no me quiero estresar, yo no quiero las broncas, que ser, vaya, el dueño de una empresa. O sea, yo quiero estar tranquilo, pues, y también se vale, ¿no? Que tener que pagar a la semana, no sé, de tus proveedores, que al de la carne, 20,000 pesos a la semana, que al de la verdura, otros 10,000. Sí, claro. Y así, de nóminas, que tengas que pagar 15,000 pesos. Imagínate el estrés que tiene esa persona. Sí, totalmente. Para llegar a esa meta que no puede vender menos de eso porque ya tienen compromisos. Claro. Y lo vivimos y lo conocen a la persona que vino aquí. Y es, o sea, ¿cómo? No, pero ¿saben qué? Sí, yo lo veo. Y es un riesgo, pues, y es un estrés de que a veces no llegas. Igual, hay épocas de vacas gordas y que está muy bien, pero también hay épocas de vacas flacas y tú tienes que estar muy consciente de eso, que si vas a emprender, es darle y prepararte a lo mejor en un futuro. Si ahorita hay vacas gordas y a lo mejor en un futuro pues te va un poco
pues... O te truena. O te truena, también te Totalmente. puede tronar. Estar Sí. preparado para eso, pero tú ya te preparas. Sí, pero a ver, totalmente. Y yo creo que, bueno, este episodio lo arrancamos con una pregunta que fue, ¿se nace o se hace emprendedor? Creo que queda claro que hay gente que nace con todas esas habilidades, que ya lo traen, como decimos en el pueblo, ya lo traen. Pero eso no significa que personas que no necesariamente tengan todo ese conjunto de habilidades no puedan hacerlo. Obviamente, sí, claro. Obviamente pueden aprender a emprender, o sea, repitiendo todo lo que ya hemos hablado. O sea, puedes empezar a aprender habilidades específicas, ¿no? Por ejemplo, Carlos, aprender a detectar necesidades, oportunidades. Ujú. Aprender un poquito de administración. Sí. Finanzas, De de finanzas. comunicación efectiva, Claro. de manejo de conflictos, resolución de conflictos. Aguantar mucho la presión. Oye, el que apuesta, a veces pierdes. Y no necesariamente el negocio que tú empieces hoy Sí. va a ser el negocio. Uno siempre cree que el negocio que está arrancando hoy en día va a ser el negocio. Y a veces uno lo trata de proteger. Y la realidad es que muchas veces vas a tener 3, 4 fracasos antes de que llegues a realmente a lo mejor el que va a ser. Y cuando se fracase una idea, no debes irte por el lado de, no, pues ya fracasé, ahí lo dijo. No, ¿qué te quedó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a mejorar para el siguiente negocio? Porque cada vez que aprendes, cada vez que te tropiezas, el siguiente empiezas 2 veces más rápido, pues. Claro. Y cada vez eso lo vas haciendo cada vez más rápido. Entonces, cada vez que vas haciendo un negocio, tú llega un punto en el que apenas estás viendo la idea, pero como tú ya traes la experiencia de todo lo que te ha pasado, tú ya pensaste en 4 o 5 cosas por adelante, cómo lo vas a hacer para que no te truene como los otros están tronando. Sí, o sea, sabes dónde te falló la primera vez, pues, ¿no? Ay. Y si lo volviste a hacer, ya detectaste otro problema. Y ya vas resolviendo al punto, como dices tú, o sea, todo es un proceso, pues, ¿no? Hay un documental que me gustó ya tiene algo de tiempo cuando España estaba en crisis y hablaban de quiénes estaban rescatando la crisis y en ese momento eran los chinos, que entraron bancos chinos y todos los chinos abriendo muchísimos negocios. Y lo que a mí me llamó la atención, que era parte de su cultura, es de que no te tienes que casar con una y sola idea de negocio, que a veces uno... Como dices tú, piensas que traes una idea y piensas que ya con eso te vas a volver millonario y te casas con esa idea y a veces te truena o te Claro. fracasas y es ahí donde no te da para más, pues. Claro. Entonces no te cases con una sola idea de negocio, ten varias opciones. Sí, totalmente. Digo, hay casos excepcionales, ¿no? Donde en la primera y tuviste una idea y ahora sí que dije el otro una idiota y te fuiste, pues te hizo multimillonario y demás, pero son como la una... lotería, pues. Ándale, es como sacarte el melate, pues, una en cuántos millones, pues. O sea, normalmente, como dice Carlos, es un esfuerzo, es una lucha, es constancia. Y yo creo que aquí, más allá de si se nace o se hace, el tema es ese, el tema central es ese. O sea, ¿qué tan decidido estás a correr riesgos, a asumir responsabilidades, a saber que vas a enfrentarte a un cúmulo de problemas? Porque de pronto aquí surge la segunda pregunta de este episodio y que creo que vamos a tener que tocarlo en el siguiente porque está muy interesante. Es de pronto de decidir qué es lo que tú quieres, asumir la responsabilidad y decir, yo quiero ser el patrón de mi negocio, o sea, yo quiero ser el dueño del negocio, o decir, ¿sabes qué? No, yo quiero ser un empleado. profesional muy chido y tener una vida. Sí. O quiero ser empleado, pues, ¿no? Hablando de empresas, pues, ¿no? Porque, bueno, sí, hay gente que estudia para doctor, como Kenia, que aquí está y dice, no, pues yo voy a poner mi consultorio, pues, ¿no? Y ahí emprende, pero es un oficio. Pero cuando hablamos de un pequeño negocio, pensemos en un pequeño negocio, o sea, pensemos en el clásico sushi. ¿Qué quieres ser? ¿El dueño del sushi o el empleado del O sushi? hacer sushis. Sí, por O el eso, pero suchero, empleado, sí. pues es empleado. Sí. Entonces tú dices, ¿cuáles son las responsabilidades de cada uno? O sea, si tú quieres asumir el rol de patrón, pues vas a tener, claro, o sea, tú tienes que saber que tienes que pagar lo que tú decías ahorita. La nómina, la luz, el agua, la renta, que si se descompuso esto, que registrarte en el SAT, que pero tiene sus beneficios, obviamente.
tiene sus beneficios. El control del negocio, decía acá, ahorita Lala, cuando hay vacas gordas, pues te va re bien. O sea, ya que hiciste funcionar, o sea, obviamente tiene muchos beneficios. Y por otro lado, hay quienes deciden, ¿sabes qué? Yo no quiero broncas. O sea, yo nada más quiero trabajar y se vale. Porque entonces, ser empleado, pues tienes un sueldo fijo, tienes horario, Nada de estrés. Tienes algunos beneficios, o sea, no te estás estresando de que, o sea, voy a apagar el aire para que no llegue tanta luz, pues no, o sea, no, pues tú vas y trabajas, cumples con tu responsabilidad y tú en cada quincena o cada semana, depende de cómo te paguen, pues tienes tu sueldo. Sí, claro, y es de alguna manera, o sea, pues tener tranquilidad, por decir así, no, a lo mejor para lo que te alcance, independientemente de eso. Hablamos nada más de responsabilidades, entonces creo que, en mi opinión, esa decisión depende de las circunstancias en las que se encuentra la persona. Tu personalidad. Y tu personalidad, claro. Entonces, creo que nos queda mucho para otro podcast, pero ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que están muy buenos estos podcasts y hablamos mucho, pero la verdad es que son temas que estoy segura que a quienes nos están escuchando hoy, o sea, aquellas mujeres de las colonias, de las comunidades, los jóvenes que hoy están, o sea, atravesando un momento crítico en el tema del empleo, emprender siempre va a ser una oportunidad, ¿no? O una posibilidad de poder obtener ingresos. Entonces, hoy vamos a llegar a las conclusiones y arranco con las conclusiones de Carlos. Pues se nace, no se hace. Pues sí, las dos puedes hacer y pueden hacer. Y si vale o no la pena, vale la pena. Siempre vale la pena emprender, aun cuando estés en crisis. Nada más afrontar los riesgos que te vayan a venir y poder aprender de ello, ¿no? Conclusiones, Alan. Uno crea las oportunidades y igual si tienes los medios o si no los tienes, pues se buscan los medios. Entonces la conclusión es de que se crean las oportunidades se buscan y se aprovechan. Yo creo que coincido como siempre con ambos, o sea, creo que nacer o hacerse emprendedor depende de la actitud, depende de qué es lo que tú necesites y qué es lo que tú quieras hacer. Creo que cualquier cosa que decidamos hacer, o sea, tomar la decisión y tomar acción, creo que es la gran diferencia entre hacer y no hacer, por supuesto, entre lograr y no lograr. Creo que hay muchas cosas que podamos a seguir hablando en los próximos episodios, porque creo que esta era solo un fragmento de lo mucho que podemos hablar del emprendimiento. Obviamente vamos a seguir hablando de estos temas, sobre todo para las mujeres y los jóvenes y todos aquellos que deseen emprender y que no tienen ni idea de cómo arrancar ni siquiera un negocio, de cómo detectar una necesidad, de cómo detectar una habilidad incluso que pueda generar el día de mañana hacer un negocio. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes episodios. Recuerden que el tema del emprendimiento no se trata de motivación, se trata de estrategia, de ir paso a paso, organizando para llegar a un punto que es poder arrancar un negocio, una empresa y, bueno, decidir si quieres tener estabilidad como empleado o control, por supuesto, como patrón de tu empresa. Entonces, como patrón. Este fue, por supuesto, el episodio de hoy. No se pierdan el siguiente porque cada vez se va a poner más bueno. ¡Hasta luego!